A buscar en su Biblia la segunda carta a Timoteo, capítulo número 1. Estudiaremos del versículo número 6 hasta el 12. Esta fue la última carta que el apóstol escribió a su discípulo y amigo Timoteo. Y en ellas le da palabras de aliento, le ofrece consejos sabios para que continuara en el ministerio. Dice la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y siguientes, así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén, hermanos. En el 2008, una atleta llamada Heather Dornan lideraba una carrera de 600 metros. Resulta de que cuando faltaba una vuelta para concluir, ella aparatosamente se cayó, quedando en último lugar. Todo parecía estar perdido para ella, pero no fue así. Aquella mujer inmediatamente se levantó y emprendió la marcha para tratar de alcanzar a sus 3 contrincantes. Y resulta que en el proceso sobrepasó a quien iba en tercer lugar. A los pocos segundos después sobrepasó a quien iba en segundo lugar. Y una final de impacto se llevó a cabo cuando ella se puso junto a la que iba en primer lugar y terminó ganando aquella carrera. ¿Cómo lo logró? Había en el corazón de esa atleta una pasión especial, porque la pasión es esa fuerza interior que hay en el corazón de los hombres, en el corazón de las mujeres, que les puede ayudar a alcanzar grandes logros en la vida.
En esta mañana quiero que meditemos bajo el tema: avivemos nuestra pasión por servir al Señor. Avivemos nuestra pasión por servir al Señor. Hermanos, vamos a considerar en esta mañana que son 3 razones las que deben servirnos para avivar nuestra pasión por servir al Señor. Y Pablo, en primer lugar, nos enseña que nuestra pasión por el servicio al Señor se debe avivar porque Dios nos ha capacitado para servirle. Versículo número 6. Por lo cual, le dice Pablo a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Noten las palabras del apóstol. Le invita a Timoteo a avivar el fuego del don de Dios que estaba en él. Timoteo había recibido de parte de Dios un don, porque él era un predicador, él era un maestro del Evangelio. Y Pablo había notado en Timoteo una debilidad, por lo cual se dispuso a escribirle esta carta. Resulta de que Timoteo estaba apagándose en su vida espiritual, en su servicio al Señor. Aquel entusiasmo, aquella pasión con la cual Timoteo había comenzado su servicio estaba disminuyendo. Pablo se dio cuenta de aquella situación y a través de estas palabras está tratando que el corazón de aquel siervo del Señor siga adelante, continúe sirviéndole al Señor. Fíjense la clase de hombre que era Timoteo, hermanos. Miremos los siguientes versículos. Filipenses capítulo 2. Versículos 19 y 20. Dice la Escritura lo siguiente. Filipenses capítulo 2, versículos 19 y 20. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y dice Pablo con respecto a Timoteo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Timoteo era un hombre que servía al Señor con gran gozo. Ahora vean 1 Corintios 16:10. Miren la confianza que Pablo tenía en su discípulo. 1 Corintios 16:10. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Y dice Pablo de Timoteo, porque él hace la obra del Señor así como yo. Entonces Timoteo era un hombre de Dios, un hombre ejemplar, un hombre con un corazón dado al servicio, al ministerio cristiano. Pero en la carta que Pablo le escribe, él está flaqueando, hermano. Porque seamos honestos, en algún momento de nuestra vida cristiana flaqueamos, menguamos en nuestra entrega al Señor. Y se requiere de que Dios pues nos anime a continuar adelante sirviéndole con todo entusiasmo. Y eso es lo que Pablo hace aquí. Ahora preguntémonos por qué razones
Timoteo necesitaba avivar su pasión, hermanos. En primer lugar, porque la tarea que se le había encomendado era demandante. Cuando leemos el libro de los Hechos, notamos que el apóstol Pablo dedicó varios años de su ministerio a trabajar en una ciudad llamada Éfeso. Éfeso era la ciudad capital de la provincia romana de Asia Menor. Y por lo que notamos nosotros, Éfeso fue el centro de operaciones del ministerio de Pablo en aquel lugar. Por medio de aquella iglesia se abrieron otras nuevas obras en los alrededores. Y Timoteo había quedado encargado de aquella iglesia. Por ello Timoteo sentía una gran carga sobre sus hombros, porque estaba al frente de un ministerio demandante. Pero no solo eso, hermano. Timoteo estaba enfrentando la oposición de los falsos maestros. Miren la primera carta, capítulo 1, versículo número 3 y versículo número 4. ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe? Así te encargo ahora. Pablo le dice, manda a algunos que no enseñen diferente doctrina. Tenía oposición Timoteo. Y si eso fuera poco, hermano, su estado de salud era débil. 1 Timoteo 5:23. Le dice Pablo a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago. ¿Y qué le dice al final? Y de tus frecuentes enfermedades. Y usted entiende que hay una conexión íntima entre nuestro estado de salud y nuestro estado emocional también. Y cuando nos hallamos enfermos, hermanos, también nuestro estado emocional decae. Algunas personas pues tienden a deprimirse cuando están enfermos. Timoteo luchaba entonces con cuestiones del exterior, pero luchaba con cuestiones de su propio interior. Y por ello Pablo le dice a Timoteo, ánimo. Timoteo, adelante. Timoteo, persevera. Timoteo, enciende esa llama que ha estado en tu vida y persevera sirviéndole al Señor. Es que Dios lo había capacitado, hermanos, para servirle. Dios lo había capacitado para servirle. Y ni los falsos maestros ni el diablo mismo debían detener a Timoteo en la obra que el Señor había puesto delante de sí. Ahora regresando a la carta. Ahora fíjense cómo Dios había capacitado a Timoteo y tenía Pablo que recordárselo. Versículo número 7. Dice así la Escritura: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Miren, Dios le había dado a Timoteo un espíritu, pero este espíritu tiene 4 cualidades. Lo primero que dice Pablo, no era un espíritu de cobardía. Hermanos, ¿se recuerdan cuando Gedeón iba a la batalla contra los madianitas? Llevaba un ejército de 32,000 soldados. Un ejército fuerte, un ejército poderoso. Pero Dios le dijo, dile al pueblo que aquellos que tengan miedo de ir a la batalla, que se vayan mejor para sus casas. Y Gedeón hizo caso a la orden de Dios. De los que iban allí, hermano, 22,000, mire,
se fueron porque eran cobardes. Es que la cobardía hace a una persona huir de sus problemas, cuando debería más bien enfrentarlos. La cobardía hace que la persona tire la toalla en aquello que emprende en la vida o en aquellas situaciones que no logra manejar. Pero Timoteo no tenía un espíritu de cobardía igual que usted. El espíritu que estaba en Timoteo era un espíritu de poder. Por lo tanto, podía enfrentar la oposición de personas, de los demonios y el diablo mismo y salir victorioso. Timoteo tenía un espíritu de amor, por tanto podía entregarse a servir a los demás con empeño, con dedicación y lograr ser una bendición en la vida de otras personas. Timoteo tenía un espíritu de dominio propio. Por lo tanto, hermanos, podía vencer su timidez, su inseguridad, sus temores, su ansiedad y seguir con las botas puestas en la trinchera que el Señor le había dado. Ahora, hermanos, pensemos en esa palabra, la palabra avivar. Creo que aquí está una generación que ha conocido los fuegos de leña. Usted lo entiende. Algunos jóvenes dicen, ¿y eso qué será? Yo sé que sabe. Miren, usted entiende, hermanos, que para que ese fuego esté bien atizado, pues tiene que estar la rajita de leña allí puesta, junta y encendida. Ahora piensen en lo siguiente, hermano. ¿Qué le sucede a uno de esos, digamos, a ese tizón, a esa raja, a ese palo de leña? ¿Qué le sucede si usted lo saca de las llamas y lo pone afuera del fuego? Se apaga. Por supuesto que se apaga. Cuando un creyente se aísla de congregarse, de estar con otros hermanos, también se va a apagar. Entonces, para que uno pueda estar avivado en su vida espiritual, necesita mantenerse unido a creyentes que estén encendidos por su pasión hacia el Señor. Ahora mire, pero usted entiende que no toda leña es buena, hermano. No toda leña es buena. Por ejemplo, hay un árbol que se llama conacaste. Esa leña enciende, hermano. Enciende. Pero echa un humo terrible que lo hace a uno llorar. Mire, si usted mete las rajas de ese palo, al ratito anda corriendo del fuego, porque está llorando. Pero ¿qué me dicen del madre cacao o cacahuananza? Esa es buena leña. Mire. Esa leña enciende, y cuando queda el carbón y lo mete al fuego, vuelve a encender. Y hay unos palos que uno solo los mete y al ratito ya están quemados y solo son cenizas. Entonces depende de la clase de madera para que el fuego se mantenga avivado. Depende de qué clase de madera le mete usted el fuego para que esté avivado. Yo le pregunto, ¿y usted de cuál clase de madera es? ¿De cuál es? ¿Deja de jocote? ¿O de higuero que solo le echa al fuego y se quema? ¿O es de la que solo echa humo para que hace llorar a los demás hermanos? Va a dar un montón de humo que echan. ¿O usted de buena madera? ¿De cuál clase de madera es? Yo espero que usted sea de buena madera y que se mantenga encendido en su vida cristiana. Y si usted es eso, pues que ya le han echado agua y no enciende, pues métase aquí al fuego y verá que va a encender. Hermanos, no debemos permitir que nuestra llama de pasión deje de arder en el servicio al Señor, porque Él nos ha capacitado para servir. En segundo lugar, ¿por qué nuestra pasión debe continuar? Porque Dios nos ha escogido para servirle. Versículos número 8 y 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Le dice Pablo a Timoteo,
sino participa de las aflicciones por el Evangelio, por el poder de Dios. No desmayes, le dice Pablo. Acude al poder divino cuando sientas que no puedes la carga que llevas. Y agrega Pablo en el versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pensemos en esa frase inicial del versículo 9, hablando al respecto, hablando sobre Dios. Dice que Dios nos salvó, hermanos. Nos salvó. ¿De qué nos salvó Dios? Bueno, de la condenación del infierno. También Dios nos salvó del poder del pecado. Y Satanás nos tenía en su prisión y nos tenía como esclavos que estábamos cautivos a su voluntad. Pero el Hijo de Dios nos libertó. Él nos salvó poderosamente gracias a su sacrificio en la cruz del Calvario a nuestro favor. Pero Dios no solo nos salva, Dios también nos llama con un propósito. Y eso es lo que Pablo dice en el versículo 9. Nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Cuando Dios llama a una persona, cuando Dios pone su mirada en un pecador o en una pecadora, Dios tiene un propósito para la vida de esa persona, mis hermanos. Yo le pregunto a usted, ¿qué tipo de persona escogería para testificarle del Evangelio? ¿Una persona que es abierta para el mensaje del Señor o alguien que es un enemigo acérrimo del Evangelio? ¿A quién escogería usted? Bueno, nosotros decimos, bueno, al que está abierto al Evangelio. Fíjense que Dios opera de maneras distintas a las nuestras. Porque Dios salvó a un hombre y llamó a un hombre que en realidad era un enemigo del Evangelio. Era Saulo de Tarso. Resulta de que Ananías, el Señor le dijo, Ananías, ve a donde Saulo. Ve donde Saulo. Ananías tenía temor, porque sabía que el hombre era un sanguinario, un malvado que odiaba a los cristianos. Pero Dios le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. Y así fue, hermanos. Mire, Pablo fue un hombre que Dios lo usó como instrumento para la salvación de muchas personas y para la bendición de generaciones, incluyendo la nuestra. Porque Él lo escogió con un propósito. Saber que nuestra vida es útil nos hace sentirnos realizados. ¿Cómo se siente usted como madre, por ejemplo, cuando ve que sus hijos están creciendo? ¿Cómo se siente? Yo siento que una mamá se siente realizada al ver que su trabajo en la casa, llevarlos a la escuela, a la clínica y todo eso, está dando frutos al ver que sus hijos crecen. Se siente realizada. También el médico se siente realizado cuando ayuda a sus pacientes a recobrar su salud. El médico, siento yo que hay en él realización cuando ve que sus estudiantes están aprendiendo a leer y a escribir. El albañil, cuando termina la casa para que la casa que estaba construyendo él, cuando ve el final, ve la obra, se siente agradecido, realizado de que fue útil para aquel proyecto. Entonces, ¿cuánto más, hermano? Debemos sentirnos con un sentido de realización nosotros al saber que nuestra vida está siendo útil para Dios, para ver a personas perdonadas, personas libertadas, personas llenas de paz, corazones llenos de esperanza, vida restaurada por el poder de Dios, por el poder de Dios. Entonces Pablo le dice a Timoteo, aviva tu pasión, porque Dios te ha escogido para servirle, así como también a usted y a mí. Y en último lugar, hermanos,
avivemos nuestra pasión por el Señor, porque comunicamos un mensaje especial. Versículo del 10 al 12. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Miren el mensaje que nosotros predicamos. El cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué significa la frase que Cristo quitó la muerte, hermano? Mire, Cristo ha dejado inoperante a ese poderoso enemigo del ser humano que es la muerte. Porque Él triunfó sobre ella al tercer día. Ese domingo santo, ese domingo bendito, Él triunfó sobre la muerte. Y aquellos que acuden a Cristo también tendremos victoria sobre la muerte. Pero Cristo hizo algo más. Sacó a luz algo más. Sacó a luz la vida. La vida mejor, pero también la vida eterna, hermanos. Solo Cristo ofrece palabras de vida eterna al pecador. La religión no tiene nada que ofrecer al hombre. La religión puede entretener su conciencia, apaciguar la culpa que el pecado tiene. No, puede entretener su conciencia, pero no le da la oferta de la vida eterna. Solo Cristo lo hace. Ahora miren, hay personas que siempre han tratado de encontrar la clave de la eterna juventud. ¿Sabe dónde está la clave? En el Evangelio. Ahí nos dice que Cristo sacó a luz la vida y que más, la inmortalidad por el Evangelio. Hermanos, nosotros predicamos un mensaje especial. Y este mensaje está centrado en la persona de Jesucristo. Aquí no estamos nosotros compartiendo religión. Estamos hablando de una persona que transforma la vida. Estamos hablando de alguien que socorre al pecador. Estamos hablando de aquel que restaura matrimonio. Aquel que liberta al hombre, a la mujer, sin importar el vicio en el cual él se encuentre. Predicamos a aquella persona que puede sanar corazones quebrantados y vidas sin esperanza, llenarlas del gozo y la paz divina. De Él predicamos nosotros. Y este es el mensaje que se comparte a través del Evangelio. Pero miren, hermanos, el apóstol Pablo dice en el versículo número 12 que también este mensaje que predicamos nos da esperanza segura. Dice el versículo número 12: por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esto es tener esperanza. Esto es tener esperanza. ¿Sabe usted en quién ha creído? Yo sé en quién he creído, hermano. Yo he creído en el Hijo del Dios viviente. Yo he creído en aquel que ha triunfado, aquel que ha vencido, y aquel que a todos los que hemos puesto nuestra fe en Él nos ha dado una esperanza totalmente segura para la eternidad. Mire, hay gente que ponen su seguridad en diferentes cosas. ¿Se acuerdan, hermanos, que hace varios años había una institución bancaria en el país donde la gente había puesto los ahorros de toda su vida allí? Mire, allí la gente había trabajado, se había matado, como decimos, trabajando, había puesto sus ahorros con la esperanza de gozar de una jubilación y una vida tranquila. Y usted sabe que eso quebró. Se vino por tierra y la gente perdió todo su dinero. Hubieron personas que, como allí estaba su seguridad, cuando aquella institución quebró, murieron
murieron. No, nuestra esperanza no está en las AFP, hermano. No está allí. Nuestra esperanza está en el Señor Jesucristo. Y Él ha dicho en el versículo 12 que Pablo dijo, es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El día que nos muramos, hermano, estaremos en la presencia del Señor. Y por ello, cuando cantamos, puedo imaginarme, yo me ponía a pensar en eso. El día en que veremos el rostro del Hijo de Dios. Que estaremos con Él, hermano, en gloria por todos los siglos. Eso es tener esperanza. Mi pregunta para usted, amigo, ¿tiene usted esperanza? ¿Tiene esperanza? Si no la ha puesto en Dios, ¿qué esperanza tiene usted? Su juventud un día va a terminar. Su dinero un día se puede perder. No, ponga su esperanza en Cristo, porque Él es poderoso también para guardar su depósito en aquel día que nos encontremos en la eternidad. Entréguele hoy su vida. Vamos a orar. Bendito Dios que habitas en gloria. Queremos agradecerte, Señor, porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra y recibir de ella ánimo, aliento para nuestra vida. Señor, este mensaje es oportuno también para nosotros en el día de hoy. Porque aunque somos creyentes, te confesamos que a veces esa llama espiritual mengua en nosotros. Y necesitamos recordar que contamos contigo para seguir adelante. Que tú, Señor, nos has capacitado y nos has elegido para ser portadores de este glorioso mensaje del Evangelio. Señor, ayuda a nuestros amigos a que pongan hoy su esperanza en el Señor Jesucristo. Mira, Dios, su necesidad y ofréceles a través de Cristo el perdón de sus pecados y la vida eterna.